Buenos días, en este pequeño videito vamos a dar solución al último problema que planteamos. Lo que se nos plantea en el problema es que tenemos un triángulo, rectángulo, isósceles, cuyos catetos miden 11 centímetros. ¿A qué nos referimos? Triángulo, rectángulo, tengo un ángulo recto, isósceles, tengo dos lados que son iguales. Claramente la hipotenusa siempre es mayor a los lados, así que son estos dos catetos, los dos que miden 11 centímetros, nos dice el problema. Vamos a ponerle letras a los vértices para hacerlo más fácil a la hora de explicar. Nos planteaban este triángulo y nos decía que consideremos los rectángulos que se pueden dibujar dentro del triángulo de la siguiente manera. El rectángulo va a estar apoyado sobre el lado AB y esa va a ser su base. Va a tener un lado sobre el lado AC y el otro, el vértice opuesto del rectángulo, va a estar sobre el lado BC. En la imagen que nos dan ejemplo de esta manera. Este rectángulo que se nos forma acá, esta línea no es muy recta, ¿no? Que consideremos todos los rectángulos que se pueden formar de esta manera. En el punto A nos dicen cuál será el área de este rectángulo cuando su base mide 2 centímetros. Es decir, si esto mide 2, ¿cuánto va a ser el área de este rectángulo? Recordemos el área de un rectángulo. El área de un rectángulo es base por altura. La base ya la conozco, es 2 centímetros. Lo que me falta saber es cuánto será la altura. Para eso poder, vamos a ponerle esto también letras. Punto D, E y F. El lado AD mide 2 centímetros. Lo que me falta saber es la altura, ya sea DE o AF, que son iguales. Entonces, si yo quisiera averiguar DE, yo quiero averiguar cuánto mide DE, ¿no? Al saber la altura yo podría calcular el área del rectángulo. Vamos a ver ahora este triángulo que nos queda formado acá. ¿Sí? El triángulo DBE. Este triángulo que nos queda acá. Este triángulo, al igual que el ACB, también es un triángulo isósceles. Si pueden ver, este ángulo es de 90, este sigue siendo de 90. Este ángulo mide 45 porque es igual a este, ¿sí? Porque era igual a este que tenemos acá. Entonces, este triángulo que nos queda acá, más chico, también es isósceles. Entonces, yo no sé cuánto mide de E a simple vista, pero sí puedo averiguar cuánto mide de B. Yo sé ahora que el lado de E es igual al lado de B, porque esto es un triángulo isósceles. Ahora, ¿cuánto mide DB? DB va a medir todo el lado AB menos la base, que es menos AD. Entonces, esto, el lado de B, va a ser igual a todo menos este pedacito que tengo acá. Ahora reemplazo, AB yo lo conozco, mide 11 centímetros, que era el cateto del triángulo inicial, menos estos 2 centímetros que mide... perdón, acá es menos AD, dije, ¿no? Menos 2 centímetros, entonces el lado de B va a medir 9 centímetros. Entonces ahora ya conozco, sé cuánto mide DB, como dijimos acá, DB es igual a DE, así que yo sé que entonces DE también va a medir 9 centímetros, ¿sí? Entonces acá tengo la altura de mi rectángulo y la base era 2. Entonces yo voy a decir que el área del rectángulo ADB
EF, que es este que tenemos en rojo, va a ser igual a la base, que es AD, por la altura, que es DE. Entonces va a ser igual a AD, dijimos mide 2 centímetros, y DE, ahora sabemos que mide 9. Entonces el área va a ser igual a 18 centímetros cuadrados. ¿Sí? Así averiguaríamos cuánto mide el área del rectángulo cuando su base mide 2 centímetros. Bien, entonces dijimos que cuando mi base es 2 centímetros, mi altura va a ser igual a 11 menos los 2 centímetros, lo cual nos va a dar 9. Y mi área va a ser igual a base por altura, es decir, a 2 por 9 igual a 18. ¿Sí? Ahora, el problema nos pregunta si habrá algún rectángulo de este tipo, o sea, siguiendo estas características, que la base esté sobre el lado AB, uno de los costados sobre el lado AC y el vértice sobre CB. Habrá alguno que tenga un área mayor a la de la base 2. Lo que podemos hacer es ir probando. Entonces en este mismo rectángulo vamos a probar si yo tomo un rectángulo cuya base mida 4, por ejemplo, acá, ¿sí? El rectángulo va a quedar de la siguiente manera. Yo quería averiguar ahora cuánto va a medir este rectángulo que nos queda acá. Ahora voy a llamar a este punto D', a este punto E' y a esto F'. Entonces yo sé mi área nuevamente va a ser igual a la base, que va a ser AD', por mi altura, que puede ser D', E'. ¿Sí? AD yo sé que mide 4 centímetros ahora, porque lo planteé yo. ¿Cuánto va a medir la altura? Estamos en el mismo caso que antes. Este triángulo que nos queda acá es un triángulo isósceles, por lo que este lado va a ser igual a este. Entonces, ¿cuánto mide este lado? Va a ser 11, que es el total, menos la base que yo le planteé. Entonces yo sé que d'E va a ser igual a ¿qué? A los 11 centímetros de la base menos 2,4. Es decir, que va a ser igual a 7. Entonces, este 7 lo reemplazamos acá. Y nos queda que esto es igual a 28. Entonces, el área va a ser igual a 28 cuando mi base es de 4 centímetros. Entonces, cuando mi base es de 4 centímetros, mi altura va a ser igual a 11 menos 4, es decir, igual a 7. Y mi área va a ser 4 por 7 igual a 28. Claramente, como vemos, este rectángulo tiene un área mayor a la de base 2. Veamos que cada vez que vamos aumentando la base, la altura nos va disminuyendo. Así que podemos seguir planteando distintos puntos, distintas medidas de las bases y averiguar el área. ¿Cómo? De la siguiente manera, de igual manera. La altura siempre va a ser igual a 11 menos lo que yo puse de base. Si yo probase, iría variando cada una de las bases entre 0 y 11, que es la medida del lado del triángulo, iría modificando la altura y llegaría a todas estas áreas. El punto C nos preguntaba si habría un rectángulo, el área de un rectángulo que sea menor al de base 2. Claramente tenemos
el de base 1, que nos da un total de 10, y bueno, claramente un rectángulo sin base, lo cual no tendría, sería multiplicar por 0 y nos daría 0, no tendría área si no tiene uno de los lados. También nos preguntaba si habrá un rectángulo que tenga un área igual. Estamos en este caso, podemos ver que cuando la base mide 9, nuestra altura nos va a dar 2 y el área va a ser la misma para uno con base 2 o uno de base 9, el área es la misma. De forma, el último punto nos preguntaba de forma general cómo podríamos escribir esta búsqueda en la medida del área dependiendo, ¿no?, de la base que le pongamos. Y bueno, básicamente es como los venimos haciendo en cada uno de estos. Nosotros, para averiguar el área, ¿qué hacíamos? La base, una vez, por la altura, que la altura era siempre 11, que los 11 centímetros, menos la base. Esta cuenta es la que venimos haciendo siempre. Si acá hacemos la propiedad distributiva, nos va a quedar que el área va a ser igual a B por 11 menos B por B. Entonces nos va a quedar que el área va a ser igual a 11B, o B11 mismo, menos B por B es B al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta no es una fórmula que te permite averiguar el área del rectángulo dependiendo de la base. Simplemente reemplazo la base que elija por esta B y me va a dar el área total. En cuanto a la gráfica, lo vamos a ver en el siguiente video. Espero haber sido claro. Nos vemos.